Probablemente has leído en la Santa Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, presentó evidencia clara de su divinidad. Él sanó a los enfermos, hizo oír a los sordos, caminar a los cojos e incluso resucitó a los muertos ante ojos incrédulos. Sin embargo, a pesar de estos milagros extraordinarios, la mayoría del pueblo judío dudaba en reconocer a Jesús como el Mesías. Para entender la razón de esto, necesitamos transportarnos al contexto histórico de la época, cuando el pueblo judío estaba bajo una fuerte opresión romana. Jesús desafió las expectativas de ese período, porque no se alineaba con la visión convencional de un líder mesiánico que liberaría a Israel de la opresión terrenal. Su mensaje fue más allá de las expectativas físicas y materiales, centrándose en la regeneración espiritual de los corazones. Hoy, mientras exploramos este tema crucial, estamos invitados a reflexionar sobre la evidencia presentada por Jesús y a buscar una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentaba el pueblo judío en ese momento. Así entenderéis por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Una de las principales razones del rechazo de Jesús fue una confusión o malentendido relacionado con las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Muchos judíos de esa época tenían expectativas equivocadas, confundiendo los acontecimientos que se cumplirían en la primera venida de Jesús con aquellos reservados para su gloriosa segunda venida. En aquella época, la opresión romana estaba presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde el gobierno político hasta los asuntos económicos, los judíos vivían bajo la autoridad de una potencia extranjera, lo que limitaba su autonomía y restringía su capacidad de adorar a Dios según las tradiciones y enseñanzas sagradas. Esta opresión impuso impuestos, limitó libertades y generó un fuerte deseo de liberación y redención. Esto alimentó la esperanza de que el Mesías sería un líder terrenal, capaz de liberar a Israel de la opresión con un ejército poderoso. Sin embargo, Jesús vino a inaugurar un reino espiritual, trayendo bendiciones que trascendían los límites físicos. Se reconocieron las profecías cumplidas en su primera venida, como el carácter mesiánico descrito en Isaías 11 y el lugar de su nacimiento mencionado en Miqueas 5:2. Sin embargo, muchas otras profecías fueron malinterpretadas o aún no se habían cumplido, lo que llevó a los judíos a dudar de Jesús. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, describe vívidamente el carácter mesiánico que presentaría el ungido de Dios. En el versículo 1 del capítulo 11 leemos: «Saldrá un retoño del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces». Aquí, Jesé es el padre de David, y la rama o retoño señala a Jesús como descendiente de la línea de David, cumpliendo la profecía de que el Mesías vendría de esa línea. Isaías continúa en el versículo 2, describiendo el Espíritu del Señor que reposaría sobre el Mesías. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Estas características revelan no solo la unción especial del Mesías, sino también los atributos que traería consigo: sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza, conocimiento y reverencia a Dios. La descripción del carácter mesiánico de Jesús, por tanto, enfatiza su naturaleza divina y su misión de transformación espiritual. En el versículo 3 de Isaías 11, encontramos la profecía que dice: «Se deleitará en el temor de Jehová, no juzgará por lo que ven sus ojos, ni decidirá por lo que oyen sus oídos». Aquí la profecía resalta la justicia y rectitud del Mesías, indicando que él no juzgará basándose en las apariencias, sino en la perfecta sabiduría divina. Ya en Miqueas 5:2, como se mencionó anteriormente, un tesoro divino revela detalles específicos sobre el lugar de nacimiento del Mesías. En este versículo, Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, proclama: «Y tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de siempre». Belén,
ciudad modesta y a menudo subestimada, es señalada en las Escrituras como el lugar donde nacería el Rey de Reyes, el Mesías prometido. Sabiendo esto, es esencial diferenciar entre las profecías que ya se han cumplido y las que están reservadas para la segunda venida de Jesús. La regeneración espiritual y la restauración del reino a Israel son aspectos que se cumplirán durante la segunda venida. Vemos un ejemplo de esto en la promesa de paz en Isaías 2:4, que se realizará plenamente cuando Jesús regrese en gloria. El profeta Isaías proclama: Él juzgará entre las naciones y resolverá los conflictos de muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzarán espada contra ninguna nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Qué promesa tan maravillosa! Estas palabras revelan la visión del reino mesiánico, en el que el príncipe de la paz juzgará a las naciones, poniendo fin a los conflictos y estableciendo un reino de paz inquebrantable. La transformación de las armas de guerra en instrumentos de cultivo simboliza el cese de las hostilidades y el surgimiento de una era en la que la paz prevalecerá sobre las luchas humanas. Además de este malentendido, hay otros factores que debemos entender para entender por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Jesús, con su coraje divino, proclamó verdades que desafiaban las creencias establecidas de la época. No solo curó a los enfermos y resucitó a los muertos, sino que también se atrevió a afirmar su divinidad. En Juan 8:58 declaró: Antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras resonaron como un trueno en los corazones de los líderes religiosos, porque yo soy es el nombre divino en hebreo, asociado con Dios Todopoderoso. Al proclamarse como tal, Jesús fue visto por algunos como un blasfemo, desafiando las creencias profundamente arraigadas de los líderes religiosos judíos. Imagínese la tensión en el aire en ese momento. Los líderes religiosos no podían aceptar que Dios estuviera ante ellos en forma humana. Esta comprensión desafió siglos de tradición y estudio de las Escrituras. En lugar de aceptar la revelación divina, muchos han optado por resistirse, porque lo desconocido a menudo asusta más de lo que ilumina. Por eso, al afirmar su divinidad, Jesús se convirtió en piedra de tropiezo para algunos. Imaginemos el escenario: tradiciones antiguas, leyes ceremoniales e interpretaciones rígidas que dieron forma a la vida religiosa judía. Jesús, con su sabiduría divina, cuestionó estas prácticas obsoletas, revelando una comprensión más profunda del reino de Dios. Un ejemplo sorprendente de esto se encuentra en Mateo 15, cuando algunos fariseos cuestionaron a Jesús acerca de su observancia de las tradiciones ceremoniales de lavado. Celosos de las tradiciones humanas, los fariseos preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no seguían la práctica de lavarse las manos antes de las comidas, una tradición que no tenía su origen en leyes divinas, sino en las prácticas establecidas por los líderes religiosos de la época. En lugar de centrarse en las prácticas externas, Jesús provocó una reflexión más profunda, enfatizando la importancia de mantener un corazón puro ante Dios. En su respuesta, nos lleva a reflexionar sobre el verdadero significado de la pureza, destacando que la verdadera contaminación no está en los alimentos que comemos, sino en las palabras y acciones que emanan del corazón. Jesús nos recuerda que no son las tradiciones externas las que nos acercan a Dios, sino la pureza interior de nuestro ser. Además, el Maestro desafió las interpretaciones rígidas del sábado en varias ocasiones. Sanó en sábado, demostrando que el amor y la compasión no se limitan a reglas estrictas. En un contexto donde las normas del sábado se seguían estrictamente, Jesús, en su sabiduría divina, nos dejó un ejemplo sorprendente registrado en los Evangelios. En Mateo 12 encontramos una situación interesante. Un sábado, mientras caminaba con sus discípulos, sintieron hambre, y para saciar su necesidad, comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos, con su rígido legalismo, criticaron inmediatamente esta acción, acusando a Jesús y sus seguidores de violar la santidad del sábado. La respuesta de Jesús fue una profunda revelación sobre el verdadero significado del sábado. Recordó la historia de David, quien, en una situación de necesidad, se atrevió a comer el pan de la proposición en el templo.
Con esto Jesús enseña que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Estaba desafiando la visión limitada de los líderes religiosos de la época, mostrando que el Sabbat no se trataba solo de rituales y reglas, sino un momento de compasión, amor y cuidado de los necesitados. Jesús enseña que el sábado es un regalo de Dios, destinado a nuestra restauración, para que podamos experimentar descanso y renovación en su presencia. Además de todo esto, no podemos olvidar las palabras revolucionarias pronunciadas por Jesús. Nos exhortó a amar a nuestros enemigos, algo que iba completamente en contra del sentido común de la época. También nos animó a orar por quienes nos persiguen, mostrando que el reino de Dios se basa en el amor y no en las represalias. Aquí es importante reflexionar sobre el endurecimiento de los corazones, una realidad que afectó a muchos en aquellos tiempos. Es doloroso reconocer que a pesar de la abrumadora evidencia y los milagros realizados, muchos corazones todavía estaban cerrados a la verdad. Un ejemplo conmovedor de esta realidad es la resurrección de Lázaro, un querido amigo de Jesús. Lázaro cayó enfermo, y aunque se envió un mensaje a Jesús, permaneció en el mismo lugar durante 2 días. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con Marta, la hermana de Lázaro, quien le expresó su fe, incluso ante la muerte de su hermano. Pero Jesús, al ver el llanto de María y de los que estaban con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y, lleno de compasión, lloró. Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, ordenó que quitaran la piedra, pero Marta, preocupada por el olor después de 4 días de muerte, dudó. Entonces Jesús dijo palabras que resuenan hasta el día de hoy. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? En un momento que trasciende el entendimiento humano, Jesús gritó en voz alta: «¡Lázaro, sal fuera!». Para sorpresa y alegría de todos, el hombre que había muerto salió de la tumba, todavía envuelto en sus mortajas. Esta historia no es solo un testimonio del poder milagroso de Jesús sobre la muerte física, sino también una profunda lección sobre su capacidad para dar vida a áreas de nuestra vida que parecen perdidas. En lugar de una alegría generalizada, fuimos testigos de una reacción confusa por parte del pueblo judío. Mientras algunos se maravillaban del poder divino que acababan de presenciar, otros, en lugar de rendirse ante la evidencia indiscutible, optaron por informar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Es triste darse cuenta de que, incluso ante un milagro tan extraordinario, algunos corazones permanecieron endurecidos. En lugar de maravillarse y entregarse a la obra divina, optaron por resistir la verdad. Este es un momento crucial para reflexionar sobre la fragilidad de nuestros propios corazones. Llegamos entonces a un punto importante en la reflexión sobre el rechazo de Jesús como Mesías por parte del pueblo judío. En este punto vemos a Jesús como piedra de tropiezo para muchos en ese momento. Podemos sentir el peso de esta expresión, pero es esencial entender que esta piedra, rechazada por algunos, se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana. Las Escrituras nos hablan de esta dinámica única, donde la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en el fundamento fundamental de nuestra fe. Es esencial que entendamos que el rechazo de Jesús no fue en vano, sino que fue parte de un plan divino mayor. El rechazo de los líderes judíos permitió que los gentiles, como nosotros, fuéramos incluidos en el plan redentor de Dios. Fue a través de este rechazo que se abrió la puerta para que nosotros, que originalmente no estábamos entre el pueblo del pacto, fuéramos bienvenidos en la familia de Dios. Así, Jesús no solo se convirtió en piedra de tropiezo para algunos judíos de aquella época, sino que también abrió una puerta de esperanza para todos nosotros. Podemos ver cómo Dios, en su soberanía, transformó el rechazo humano en un camino hacia la salvación universal. A la luz de las Escrituras y la historia bíblica, nos damos cuenta de que Dios, en su misericordia, todavía tiene un plan especial para el pueblo de Israel. Como expresó Pablo en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es para salvación. Compartimos este mismo anhelo en nuestros corazones, deseando la salvación de Israel. Este anhelo no es solo una petición, sino una expresión profunda de amor y compasión, alineada con el corazón de Dios.
Cuando oramos por los judíos, debemos hacerlo con comprensión y discernimiento espiritual. Necesitamos reconocer el celo, la búsqueda y la devoción que muchos de ellos tienen por Dios, incluso si sucede en formas que no siempre comprendemos del todo. Que nuestras oraciones estén marcadas por la compasión y la esperanza, buscando la revelación de la verdad de Jesús como el Mesías prometido. Es esencial entender que, en la primera venida de Jesús, Él inauguró el reino de Dios, trayendo salvación espiritual, reconciliación y la oportunidad de que participemos en su reino celestial. Sin embargo, muchas profecías sobre el Mesías, relacionadas con aspectos terrenales y físicos, aún esperan su cumplimiento final. Al examinar las profecías del Antiguo Testamento, encontramos promesas como la restauración del reino de Israel, la limpieza del mundo del mal, el reinado del Mesías con vara de hierro y el establecimiento de la paz universal. Estos grandes acontecimientos están intrínsecamente vinculados a la segunda venida de Jesús, cuando Él regresará en poder y gloria para establecer su reinado milenial. Las profecías que hablan de la regeneración espiritual de Israel encontrarán su consumación, pues el Mesías mismo reinará en sus corazones. Mientras esperamos el cumplimiento de estos acontecimientos proféticos, permanecemos esperanzados y expectantes. Nuestra fe se basa en la certeza de que, así como las promesas hechas en la primera venida de Jesús se cumplieron, las relativas a su segunda venida también se cumplirán en su totalidad. Que esta comprensión nos llene de alegría y anticipación, mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Salvador, quien reinará y cumplirá todas las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, que es fiel y verdadero, elevamos nuestra adoración y confianza. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Por favor, suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en uno de los 2 videos que te aparecerán para continuar viéndolo. Abrazos y que Dios los bendiga.